Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, jueves 13 de febrero de 2025, estamos totalmente en vivo, conectándonos a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias de carácter local, nacional e internacional. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los seguidores de UNPGTV en Facebook. Gracias por siempre darle like, comentar o compartir, ya sea antes o después del en vivo, durante el en vivo y después del en vivo, porque siempre estamos pendientes de sus comentarios. Muchas gracias por el apoyo diario y asimismo gracias a los medios de comunicación digital como Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramen Italia, Radio La Voz de Daule, Esto Pensamos y Postdata TV. Gracias por el apoyo a nuestro informativo, compartiendo y retransmitiéndolo a diario. Bien, vamos a iniciar con las noticias. No olviden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 9:30. Vamos a ver en este momento la primera noticia en pantalla. Fernando Carrión dice que las circunscripciones del exterior votan mayoritariamente por Noboa, según el medio teleamazonas.com. Vamos a ver la entrevista que le hicieron. Fernando, gracias por acompañarnos. Analicemos a quienes no votaron ni por Noboa ni por Luisa González. Bueno, no votaron por nadie, porque hay un número importante, menor que en otros procesos, de nulos blancos y también de ausentismo, pero entre los tres suman más del 20%. Buen día. Sí, la verdad es que de los datos que yo estaba revisando, lo que se ve claramente es que hay un 25%, es decir, una cuarta parte, que no tuvo una expresión explícita por algún candidato. Y ese me parece que es un espacio muy grande. Sería muy interesante que esos datos puedan territorializarse, porque el comportamiento territorial de las dos campañas son absolutamente evidentes. Y entonces habría que ver a quién estaría correspondiendo de alguna manera ese electorado que no se pronunció. Ahora, vamos a hablar de la territorialidad, pero primero terminemos con esto porque, digamos, el ausentismo, a lo mejor mucha gente decía, yo voy a votar en la segunda vuelta, ¿para qué voy a ir a la primera? El carnet ni siquiera en plástico. Podría empezar a bajar un poco. Y segundo, ¿los nulos y blancos se pueden realmente decantar por alguna de las dos candidaturas o seguirán así? La tradición en las segundas vueltas es más bien el incremento de los votos blancos y los votos nulos. Pero me da la impresión que en esta campaña, si se sitúa buena parte de la búsqueda de votos en ese sector, podría haber una tendencia a la baja. Pero en general, las segundas vueltas han estado alrededor de 10-12%. Ahora sí, hablemos de la territorialidad, porque claramente el mapa electoral se divide en costa y sierra. Ya hablamos del oriente, pero la costa de Luisa González, la sierra de Daniel Noboa, con una extraña derrota en Imbabura. Bueno, no sé si extraña, pero con una derrota en Imbabura, ya, para no calificarla. Sí, yo creo que esta es una cosa interesante, porque esta es una constante que está viviendo el país, yo diría desde hace mucho tiempo. Si nosotros vemos los mapas electorales del velasquismo, del CFP, del PRE, del roldosismo, etcétera, vamos a darnos cuenta que esas organizaciones políticas estaban ancladas en la costa. Ahora está la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Hice una comparación de los mapas de la elección de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y las dos de Daniel Noboa. Son exactamente iguales, con una sola diferencia, que se produce en esta primera vuelta, que puede ser que en la segunda cambie. Y es que entra Imbabura y entra Orellana dentro del electorado de la Revolución Ciudadana. El resto es prácticamente igual. Y una cosa que sí es interesante, que es un cambio, es el comportamiento electoral de las circunscripciones territoriales del exterior. Aquí sí se produce un cambio sustancial porque vota mayoritariamente por Noboa. Derrota del correísmo por primera vez en mucho tiempo en el exterior. Exactamente. Entonces, ese territorio sí tiene un comportamiento distinto a lo que había tenido en el pasado. Ahora, lo de Imbabura puede ser, no sé, trabajo de las huestes del correísmo bien hecho en Imbabura. ¿O qué? ¿Cómo se explica? Estuve viendo el comportamiento de los cantones, y es la provincia de Pichincha, y es muy interesante. Por ejemplo, ahí vemos el mapa, ¿no? En el noroccidente, los cantones del noroccidente votan por Luisa González, es decir, la lógica de la costa.
Y los cantones del nororiente, el Cayambe, por ejemplo, de Pedro Moncayo, votan con la lógica de Imbabura. ¿Por qué se produce este cambio en Imbabura? La verdad es que puede ser una influencia de lo que ocurre con las provincias de la costa, pero también puede ser por el incremento de la violencia. Ahora, ¿por qué la costa es tan correísta? Yo creo que hay explicaciones políticas, un poco lo que decía, la tradición populista que ha tenido la costa y que de alguna manera se expresa también en la Revolución Ciudadana. Pero aquí se ha querido hacer una asociación que a mí no me parece tan fácil entre violencia y Luisa González. Si es que eso es así, quiere decir que hoy día las organizaciones criminales tienen mucho más peso político que las estructuras políticas propiamente dichas. Es como una locura pensar eso es una locura, claro. Me parece que es una locura. Pero lo que sí puede estar pasando es que ahí hay un debate, que uno de los temas de esta campaña electoral es la seguridad. Y lo que ha ocurrido con el gobierno de Noboa es que no le ha ido bien en la seguridad. Y los lugares donde se expresa con mayor fuerza es en la costa. Entonces puede ser un voto de rechazo a ese tema. Exactamente. Necesito cambiar de rumbo en la seguridad en la costa, en los lugares más afectados por la inseguridad. Puede ser eso, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante. Daniel Noboa, cuando hace la declaratoria del conflicto armado interno, se va sobre el 80% de aceptación. Pero ¿qué es lo que ocurre después de eso? Hasta marzo cae bastante la tasa de homicidios y eso es lo que hace que Noboa tenga una aceptación importante. Pero a partir de marzo empieza a subir y en octubre mucho más con la crisis eléctrica. Y llega a enero a tener 25 homicidios por día, que es el número de homicidios mensual más alto de toda la historia del Ecuador. Y entonces yo creo que más bien aquí lo que hay es un rechazo a una política explícita. Por eso yo creo que si Daniel Noboa quiere llegar nuevamente a la presidencia de la República, tendría que plantear una política de seguridad explícita, sobre todo en las zonas más violentas. Estrategia para estos 2 meses. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué la sierra, digamos, la costa no vota por un candidato serrano? No hemos visto hace tiempo este fenómeno. Tampoco lo estamos viendo. La sierra vota por un candidato costeño. Sí, sí lo vota. Lazo ganó en Quito, A eso voy. tuvo un buen resultado. Y Noboa está teniendo un gran resultado en la capital. Eso es clarísimo. En la elección con Lenín Moreno, el que gana es Guillermo Lasso de Guayaquil. Ajá. Inmediatamente después viene la muerte cruzada, el que gana es Noboa de Guayaquil. Ajá. Y ahora, bueno, vuelve a ganar Guayaquil, pero también está Luisa González, que es de la costa. Lo que ocurre aquí, yo creo, Milton, es la crisis de la representación política que tiene Quito. Quito está impresionantemente fuera de los discursos, de los debates, de las propuestas sobre el país. Y eso me parece que es un vacío, pero impresionante. Y lo que hemos hablado en algunas ocasiones, Quito no tiene un liderazgo desde hace mucho tiempo, un liderazgo que digas, él es Quito. Exactamente. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, ¿cuál ¿El fue último fue Paco Moncayo? No, el último presidente de la República fue Rodrigo Borja. No, yo digo, el último liderazgo de Quito fue Paco Moncayo. Sí, sin duda, sin duda. El último presidente quiteño fue Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, del siglo pasado. Y una cosa interesante con esto de estas elecciones, yo creo que la alcaldía de Augusto Barrera le convirtió a Quito en una ciudad anticorreísta. Por eso es lo que gana Mauricio Rodas después y lo que viene. Y ahora se ratifica eso con el alcalde Pavel Muñoz, que no le va bien, porque saca mucho más votos. Noboa, cuando supondría que si había hecho una buena gestión, aquí le podía endosar los votos a Luisa González, pero eso no ocurre. El que sale ganando aquí es Noboa. Pues un mal trabajo en Quito por parte del alcalde Pavel Muñoz para conseguirle votos a Luisa. Yo creo que es eso, y es mala la gestión. La crisis del metro, que sobre todo al principio le elevó mucho al alcalde Muñoz, pero después se ha caído porque el metro tiene muchos problemas. Claro. Y después las inversiones que ha hecho, la eficiencia de la administración, yo creo que eso le ha sido más bien contrario. Pasa lo mismo o parecido, 56.000 votos de diferencia en Guayaquil a favor de Daniel Noboa. ¿Pasará lo mismo que pasa en Quito? Guayas gana Luisa, Guayaquil gana Noboa. O sea, Noboa gana un par de circunscripciones y gana alto. Y gana un cantón cercano a Guayaquil, como es San Borondón. Pero el caso de San Borondón yo creo que se explica
mucho más por el hecho del tipo de población que vive ahí, que es de altos recursos económicos y son afines más bien a la política de Noboa. La derecha, sí. Pero aquí yo creo que también se puede hacer una evaluación que no es del todo favorable para el alcalde Aquiles Álvarez. Bueno, y vámonos al tema urbano-rural. Claramente estamos viendo que en los sectores urbanos del país gana Noboa, en la ruralidad gana González. A mí me parece que esa es una cosa interesante, incluso desde la perspectiva de las encuestas que fracasaron en esta ocasión. Yo creo que no se está haciendo un muestreo sobre las zonas rurales. Y en otros casos no se está incorporando ciertas zonas de altísima violencia donde no pueden entrar los encuestadores. ¿Por qué? Porque ni la policía entra ahí. Entonces eso ha hecho que las encuestas se vengan abajo. Y me da la impresión que el peso que ha tenido la revolución ciudadana en la ruralidad, tanto de la sierra como de la costa, es muy importante. ¿Por qué será? Yo creo que es porque se está trabajando poco en términos de política pública en la ruralidad y hay mucha demanda. De todas maneras, todavía tenemos una población relativamente alta en las zonas rurales que no está concentrada, que es dispersa, y hacer una campaña electoral ahí es muy complicada. Y, por ejemplo, la campaña electoral de Noboa se hizo sobre la base de las nuevas tecnologías. Yo supongo que en la ruralidad no hay una gran entrada de estas tecnologías. Ahora, claro, si las encuestadoras no van y encuestan en la ruralidad, mucho menos se puede hablar de política pública en los sectores rurales, es decir, olvidados. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo en la campaña electoral el presidente Noboa es su relación con la vicepresidenta. Porque llegó un momento determinado que no sabíamos si teníamos presidente y en otro momento no sabíamos si teníamos candidato. Y esa solución que le dieron, que tuvo muchos problemas jurídicos, tanto en la Corte Constitucional, en los tribunales y probablemente incluso algún rato puede ser que hasta en la Asamblea, hizo que no llegue a ser ni candidato ni presidente. ¿Eso afectaría en su... A mí me parece que sí, a mí me parece que sí, porque además habría que ver, no he visto todavía el voto femenino, porque aquí se fue contra una mujer y probablemente eso también le afectó. ¿Qué tiene que hacer en la segunda vuelta para evitar este problema? Tiene que resolver ese tema. Y a ¿Cómo lo resuelve? La ¿Le encarga a Verónica Abad? La vicepresidenta ofreció negociar. ¿Por qué no negocia? Negociar significa que le encargue. Yo supondría... A costa de que no altere todo el país. Exactamente, exactamente. Y me parece que sería la lógica legal, constitucional, etcétera. Y es una acción durante un mes, que él va a necesitar ese mes para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral, porque en términos de política pública en un mes no puede hacer mucho. Ahora, Luisa González, ¿será que alcanzó el techo? El techo sería el 48%, lo que obtuvo en el 2023. Le faltan 4 puntos. A Daniel Noboa le faltan 6. Bueno, lo que siempre se dijo, no en el caso de Luisa González, sino del expresidente Correa, es que él ponía un piso muy alto, de alrededor de un 30%, y que el gran problema que él tenía es que tenía un techo más bien bajo. Por eso es que en las segundas vueltas prácticamente desaparecía el expresidente Correa. Pero ahora llega ella en primera vuelta con el 44%. Y entonces ese 6% que le falta, ¿será capaz de romper? Por ejemplo, están haciendo un esfuerzo con Pachacútec, pero me parece que con Pachacútec no va a ser tan fácil como originalmente pensaba. Correa acaba de poner un tuit que creo que es golpe duro para la posibilidad de un acuerdo con Leonidas Dízaro. Pero bueno, Luisa crece respecto de su primera vuelta 1 millón de votos, Noboa crece respecto de su primera vuelta anterior 2 millones de votos. Es decir, de todas maneras, Noboa saca una votación importantísima. Creo que se desilusionó cuando no ganó en primera vuelta porque seguramente esperaba que las encuestas tengan razón. Pero termina ganando, son 16.000 votos, pero gana. O sea, la votación de Noboa es altísima. Y aquí hay una cosa también del sistema de representación política, Milton. Y es que él acaba recién de constituir su partido. ADN recién existe. Y logra con un partido recién nacido esa representación en la Asamblea. Es que es altísima. Ahora, un tema principal en la Asamblea es que por la composición que está con un bipartidismo absolutamente claro y con 18 que van por otro lado, las restricciones de las funciones principales de la Asamblea se vienen abajo. Por ejemplo, la fiscalización no va a poder ser completa. O sea, no se puede fiscalizar al presidente, no se puede fiscalizar a los ministros. En términos legislativos, no se puede hacer reforma constitucional, no se pueden hacer ciertas leyes.
Entonces, aquí viene una discusión que hemos tenido desde el pasado, si nos conviene hacer la elección de la Asamblea en primera o en segunda vuelta. Creo que me da con esto. Pero este fue un ensayo, ¿no? Sí, claro. Si lo queremos ver así, este fue un ensayo. Exacto. Este fue un ensayo de que puede haber una tercera vuelta y de que en la segunda vuelta se pueden elegir asambleístas. O sea, es extraño lo que pasó hoy. Entonces yo creo que tiene que seguir estando en las primeras vueltas. Ahora, claro, el gran problema que nosotros tenemos es que en la Asamblea se expresa claramente la existencia de dos partidos políticos, Partido Social Cristiano en una caída, pero sigue siendo un tercer partido. Y lo más interesante es que las provincias solo logran representarse con tres asambleístas. Y ellos tienen 64 organizaciones provinciales, es decir, 64 organizaciones provinciales solo ponen 3. En otras palabras, yo creo que aquí hay que hacer una reforma al Código de la Democracia para que sean los partidos nacionales los elementos principales, porque si no tenemos partidos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, que son 272. Eso es una locura. Gracias, Fernando. Otra visión de los resultados electorales del domingo. Fernando Carrillo, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Néstor. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. Bueno, aquí en primicias.es nos dicen que Daniel Noboa ganó en Guayaquil y la diferencia con Luisa González fue de unos 56,000 votos. Una de las principales ciudades en las que los candidatos presidenciales se concentraron durante la primera vuelta electoral 2025 fue Guayaquil, con 2.01 millones de votantes empadronados, apenas por debajo de Quito. El triunfo en este cantón asegura una buena cantidad de votos para quien se lo lleve. El ganador en esta primera vuelta electoral en Guayaquil fue Daniel Noboa de ADN. El candidato presidente obtuvo el 47.9% de los votos en ese cantón, lo que significan más de 688,000 votos en sus 3 circunscripciones. Luisa González de Revolución Ciudadana consiguió un 43.9%, que significan 631,000 votos. La diferencia entre ambos candidatos en Guayaquil, por lo tanto, no fue tan amplia como en Quito. Apenas unos 56,000 votos separaron a ambos candidatos en esta primera vuelta electoral. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ecoaiza.com nos dice que alias Negro Barrey, su historial criminal y red de narco que operaba en puertos de Guayaquil, Cristian Javier BR, de 38 años, dormía dentro de una camaronera en la isla Puná de Guayaquil cuando los policías y militares lo capturaron la madrugada del 10 de febrero de 2025. La fuerza pública presentó ese día a alias Negro Barrey como un objetivo de intermedio valor e integrante del grupo criminal Los Lobos. El Ministerio de Defensa incluso puso que era cabecilla de esa organización armada y uno de los más buscados del país, un discurso que reforzó Daniel Noboa durante una entrevista el 11 de febrero en Quito. Acerca de eso, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador subió una publicación en X que vamos a ver en este momento. Una operación militar a gran escala. En una operación militar a gran escala, las Fuerzas Armadas ejecutan un golpe contundente al crimen organizado. Gracias a trabajos especiales de inteligencia militar y la acción precisa de unidades tácticas, fue capturado alias Negro Barrey. Este cabecilla del grupo terrorista, Los Lobos, era uno de los criminales más buscados del país, vinculado directamente con el narcotráfico. En su poder se encontraron subametralladoras, armas y municiones, utilizadas para mantener su red criminal activa. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional.
No olviden que estamos totalmente en vivo revisando lo más reciente de hoy, jueves 13 de febrero de 2025. Y radiohuancavilca.com.es nos dice que el municipio de Guayaquil interviene tramo de la avenida Ernesto Albán. El municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Obras Públicas, ejecuta la rehabilitación de la avenida Ernesto Albán, una arteria clave del sur de la ciudad de Guayaquil. Esta vía inicia en la avenida Domingo Comín y se extiende hasta el Estero Salado, conectando sectores como Los Almendros, La Pradera y Las Malvinas. La intervención comprende la reparación de tramos deteriorados de pavimento, seguido del sellado de fisuras y la aplicación de una carpeta asfáltica de protección. Estas mejoras abarcan aproximadamente 750 metros desde la avenida Domingo Comín hasta la avenida 25 de Julio, y los trabajos comenzaron en febrero 5 y se extenderán por 3 semanas. Bien, seguimos con el desarrollo de la información y ya entramos en el ámbito internacional. El Mercurio.com.es nos dice que los aranceles a México y Canadá por aluminio y acero serán del 50%, según lo que dice la Casa Blanca a través de elmercurio.com.es. Los aranceles de México y Canadá deberán pagar por exportar aluminio y acero a Estados Unidos serán del 50%, ya que el gravamen del 25% establecido esta semana por el presidente Donald Trump se sumarán a otras tasas ya anunciadas sobre bienes canadienses mexicanos, según informó AF un funcionario de la Casa Blanca. De este modo, México y Canadá afrontarán tarifas más altas que otros países exportadores de aluminio y acero a Estados Unidos, quienes solo estarán sujetos al gravamen del 25% anunciado por Trump esta semana. Estos aranceles del 25% a nivel global, que supondrán un 50% para México y Canadá, entrarán en vigor el 12 de marzo, según figura en el texto de las órdenes ejecutivas que firmó Trump el lunes. Seguimos con el desarrollo de la información y también el Mercurio.com.es nos dice que el Parlamento argentino debate proyecto que impediría una candidatura de Cristina Fernández. La Cámara de Diputados de Argentina debate este miércoles 12 de febrero de 2025 un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que impediría la candidatura electoral de quienes tengan una condena ratificada por la justicia en segunda instancia por delitos de corrupción y podría afectar una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández. La denominada iniciativa de ficha limpia, que ya había sido impulsada en noviembre por Propuesta Republicana PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal con un fallo que sea ratificado en segunda instancia por determinados delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. Seguimos con la información internacional y Euronews.com nos dice que existe un enigma existe ya el enigma de la negociación ucraniana. En esto se ve el alto al fuego, las concesiones y más sacrificios que se detallan aquí en este reporte de Euronews.com. Volodymyr Zelensky se reunirá con el vicepresidente de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich a finales de la semana, lo que se espera que aporte por primera vez cierta claridad sobre cómo ve Washington el final de la guerra en Ucrania. Las expectativas en Kiev son muy altas y muy cautelosas, y las mayores preguntas son sobre las posibles concesiones territoriales que Kiev podría verse obligada a aceptar. What we could see in Ukraine is a situation where a peace agreement follows certain lines where Ukraine is able to avoid a de jure concession of territory to Russia. In a de facto sense, it's going to be very hard for Ukraine to physically reclaim that territory under the present circumstances. But that if Ukraine can avoid a de jure solution that gives territory to Russia, it can at some point in the future reclaim that territory.
Of course, we understand that deoccupying all of the occupied territories in the military way, it's probably very difficult, if not impossible, at least at this point where we are at in 2025. But saying that, hey, it's Russia, let's forget it, it cannot happen. And we do think that people on the occupied territories, which is basically a black hole with no human rights respect whatsoever, their interests have to be on the table as well. Kravchuk dice que cualquier acuerdo también tendrá que garantizar que Rusia no regresaría en unos años después de reagruparse y prepararse mejor, especialmente dada la amarga experiencia de Ucrania con los llamados acuerdos de Minsk después de la primera invasión rusa en 2014. Minsk agreement was without United States, and it also proves that this format, just Europe, without involvement of President of the United States, doesn't really work. So what else is the security guarantees? And I really hope that during Munich Security Conference, this issue will be addressed. We don't need another Minsk, but we also do not need another Budapest Memorandum. Well, obviously, Europe wouldn't be able to make up for it for the United States, either politically or in practical material terms. The new administration, I think, has understood the importance of Ukraine and the importance of maintaining a coherent approach with Europe. And so I would hope that continues. Seguimos con las noticias de carácter internacional aquí en su informativo nacional. Y por otra parte, Rumania registra tasa de natalidad más baja en los últimos 100 años. Rumanía ha registrado la tasa de natalidad más baja en un siglo, con cifras que muestran que el año pasado se produjeron menos de 150.000 nacimientos. Las autoridades se han visto obligadas a cerrar escuelas y guarderías en zonas rurales del país debido a la falta de niños disponibles para asistir a las clases. En las zonas urbanas, muchas personas optan por dar prioridad a su carrera profesional y tener hijos a una edad más tardía. Cheltuielile zilnice nu mi-ar permite să mai cresc și un copil pe lângă. Mă gândesc la carieră deocamdată, vreau să mă împlinesc profesional atât eu cât și soțul meu. Situația este destul de dramatică. Anul trecut am avut 17 înmormântări și din păcate niciun botez. Los especialistas que tratan el tema de la natalidad en Rumanía destierran cualquier tipo de alarma social. Así atribuyen los cambios a un proceso normal de modernización que no debe asustar a nadie, señalando que el mismo proceso está en marcha en muchos otros países de la Unión Europea. Continuamos con la información internacional aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión a través del canal de la UNP Guayas por UNPGTV en Facebook, canal digital. Bien, seguimos con las noticias y más de 100 pescadores fueron rescatados de un témpano de hielo a la deriva en la región rusa de Sajalín. ...109 pescadores han sido rescatados de un témpano de hielo a la deriva en el mar de Ojotsk, en la región rusa de Sajalín, según informa el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Los pescadores quedaron atrapados tras formarse una grieta de 10 metros en la isla de Sajalín, desde el pueblo de Malki hasta la desembocadura del río Dolinka. Según las autoridades, 44 personas fueron rescatadas por un helicóptero Mi-8, mientras varios ciudadanos permanecieron en la banquisa porque no querían abandonar sus capturas y equipos. Los que se quedaron fueron recogidos en barco. Bien, así estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión que se ha realizado totalmente en vivo por UNPGTV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También hemos sido retransmitidos por Radio Guayas en CTV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Esto Pensamos y Postdata TV. Gracias a estos medios de comunicación y a sus directores por darle el apoyo diario a nuestro informativo nacional. También agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes de lunes a viernes a partir de las 9:30. Así también agradecemos a los seguidores del
canal UNPG TV, por siempre darle like, comentar y compartir nuestras transmisiones, ya sea durante el en vivo o después, porque siempre estamos pendientes de sus comentarios y nos dan fuerzas para continuar día a día entregándoles la información, nos motivan de esta manera para continuar. Sí, de esta manera culminamos con este informativo. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos, mañana viernes no hay transmisión. Casi lo olvido. Mañana viernes hay un acto por el 14 de febrero, mes del amor y la amistad, Día del Amor y la Amistad, San Valentín, como ustedes lo conozcan. Va a haber un acto aquí con poetas y cantantes y artistas en general que se presentarán, romanceros estarán dando sus interpretaciones durante este acto, así que están cordialmente invitados a las 12 horas en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. A partir de las 12 del día pueden acercarse, alrededor de una hora, hora y media creo que dura el acto, así que son todos bienvenidos. Están con una cita con nosotros mañana, es decir, el informativo nacional lo retomamos el día lunes de la próxima semana. Hasta entonces.